A lo largo de este mes de agosto, vamos a dedicar el tiempo para la Crónica Negra, a repasar los expedientes más impactantes que hemos contado a lo largo de la temporada. Esta noche hemos recopilado los casos más estremecedores de personas que fueron capaces de asesinar a sus propios familiares. José Manuel Frías, muy buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Esta noche, parricidas. La amable personalidad de Jean-Claude Roman cambió en la mañana del 9 de febrero de 1993. Hasta entonces, y durante 18 años, había aparentado ser un hombre honesto, trabajador y con prestigio en el campo de la medicina. Un doctor que trabajaba para la Organización Mundial de la Salud y que había descubierto una vacuna para curar el cáncer. Aquello lo hacía ser un hombre admirado por sus familiares y amigos. Pero aquel 9 de febrero, su mujer descubrió que la vida de Jean-Claude había sido una mentira y que ni siquiera había superado el segundo curso de medicina. Ni lo conocían en la Organización Mundial de la Salud, ni había pisado jamás otros países en los supuestos viajes que realizaba de manera habitual, ni existía vacuna alguna que curara el cáncer. Espantado ante la idea de que sus falsedades vieran la luz, aquel día mató a su esposa. La mató a golpes en la cabeza con un rodillo de amasar pan. Después, acabó con la vida de sus dos hijos pequeños. Lo hizo disparándoles con un rifle del calibre 22. El mismo rifle con el que mató a sus propios padres ese mismo día. Queriendo también acabar con su vida, ingirió un frasco de barbitúricos y prendió fuego a la vivienda con él dentro, pero los bomberos sofocaron las llamas y él sobrevivió sin secuelas tras pasar unos días en coma. Jean-Claude Roman, que inspiró con su vida y sus crímenes diferentes películas y novelas, fue condenado a cadena perpetua en una prisión francesa, en la que aún continúa interno. Sus palabras durante el juicio fueron: perdón a quienes podrán perdonar, perdón también a los que no podrán perdonar nunca. José Manuel, en esta primera historia lo realmente asombroso es que todo ocurrió porque los familiares descubrieron que Jean-Claude Roman había estado mintiendo sobre su profesión durante 18 años, ¿no? Efectivamente, y todo parte de una circunstancia totalmente absurda. Cuando Jean-Claude estaba en la Universidad de Medicina, se quedó dormido una mañana en la que tenía un examen. En lugar de recuperar el temario, abandonó los estudios y se preparó de manera extraoficial, por medio de libros, sin que nadie supiera lo que había ocurrido. En el año 1984 se casó con su novia Florence, con la que tuvo 2 hijos, y él aseguró en todo momento que trabajaba para la Organización Mundial de la Salud, y de hecho todas las mañanas salía de casa en dirección a su supuesto trabajo. Como Jean-Claude, dado su falso empleo, era un hombre muy respetado por sus familiares y sus amigos, era el encargado de hacer inversiones con el dinero de los demás. Las comisiones que lograba le permitían ganarse la vida con soltura. ¿Y en qué momento se descubre que todo era una mentira? Fue a finales del año 1991. Existieron varios detalles que hicieron que la esposa de Jean-Claude comenzara a sospechar. Nuestro protagonista, viéndose poco a poco acorralado, decidió acabar con la vida de sus familiares el 9 de enero de 1993. Aquella tarde llegó a casa y mató a su mujer a golpes en la cabeza con un rodillo de cocina, acabando después con la vida de sus 2 hijos, disparándoles
con un rifle. Luego, mostrando una tremenda sangre fría, se fue a cenar con sus padres para matarlos, posteriormente con el mismo rifle. Y una vez cumplido su deseo, intentó suicidarse tomándose barbitúricos e incendiando la casa, pero las autoridades lograron rescatarlo con vida. El juicio por sus crímenes se celebró en junio de 1996 y nuestro protagonista, Jean-Claude, fue condenado a cadena perpetua. Avanzamos con otro expediente. Dejamos el caso del parricida mentiroso para abrir el expediente de un fanático que asesinó a sus familiares convencido de que estaba haciendo el bien. He manejado varios asesinatos con el correr de los años, pero nada como esto. Forzamos la puerta trasera y caminamos a través de algunos cuartos hasta la sala de baile. El olor era terrible. Allí estaban los cuerpos, acomodados en fila, ennegrecidos y parcialmente descompuestos. Nunca olvidaré esa imagen. Aquellas fueron las palabras del jefe de policía encargado de investigar los asesinatos de John Lees, un fanático luterano que mató a su familia para, según él, evitarle el sufrimiento de una vida de estrecheces y mandarles más rápidamente al cielo. Con esa espantosa idea en su mente, de manera absolutamente premeditada y sin experimentar ningún atisbo de piedad, nuestro protagonista de esta noche disparó por la espalda a su madre, a su esposa y a sus 3 hijos. Aquel 9 de noviembre de 1971, la casa de la familia Lee se convirtió en un sangriento escenario. Tuvieron que pasar 18 años para que, gracias a la colaboración ciudadana y a un programa televisivo de máxima audiencia, John Lees fuera detenido, juzgado y condenado a 5 cadenas perpetuas. Hasta su muerte por neumonía en 2008, siendo ya un anciano de 82 años, John siguió convencido de que había hecho un favor a su familia y que próximamente, tras su propio fallecimiento, se uniría en el cielo con sus seres amados. Sus restos mortales descansan en la actualidad en un cementerio de Michigan, junto a los de una de sus víctimas, Alma, su propia madre. Este fue el expediente de John Lees. Estamos hablando, José, de un hombre que mató a sus familiares convencido de que estaba haciendo algo bueno. Pues eso parece. Él estaba casado y tenía 3 hijos y, bueno, parecía que formaba parte de una familia feliz. Pero todo se trunca cuando a John Lees lo despiden del trabajo y entonces es consciente de que va a quedar en la más absoluta ruina. En lugar de buscar otro empleo, decide matar a su mujer, a su madre y a sus hijos, según él, para evitarles el sufrimiento de una vida llena de privaciones. Él estaba completamente convencido de que ellos irían al cielo y de que allí se reencontrarían en un futuro. Los asesinatos los cometió el 9 de noviembre de 1971. Como los niños estaban en el colegio, en aquel momento empezó matando a tiros, siempre por la espalda, tanto a su mujer, Helen, como a Alma, su propia madre. Después se sentó a esperar la llegada de sus 2 hijos, Patricia y Frederick, a los que también disparó por la espalda en cuanto entraron en casa. John aseguró después que los mató por la espalda para que murieran antes de ser conscientes de quién los había matado. Pero aún quedaba con vida un tercer hijo, ¿verdad? Sí, pero a John Jr. tuvo él mismo que recogerlo en la cancha de fútbol donde aquel día estaba jugando un partido. Ya en casa se sentaron a almorzar y el chico no se percató de nada porque los cuerpos estaban en otra sala. Cuando ya habían almorzado, John Lees sacó el revólver y le pegó un tiro por la espalda.
Pero en esta ocasión el muchacho sobrevivió y el padre se vio en la necesidad de dispararle hasta 10 veces para acabar con su vida. John Lees aseguró tiempo después que él mismo no se suicidó porque eso era pecado. Lo que hizo fue huir, cambiarse de nombre, volver a casarse y habitar en los estados de Colorado y Virginia. Como hemos contado al principio, a John Lees lo detienen gracias a un programa de televisión. Efectivamente, es curioso, era un programa llamado America's Most Wanted, que recordaba casos de crímenes sin resolver y que además ya había servido para dar con la pista de algunos otros asesinos. Así que la policía decidió probar suerte en 1989, estamos hablando de 18 años después de este crimen, y se emitió un capítulo hablando del caso y además mostrando un busto realizado por un artista forense con el rostro envejecido de John Lees. La emisión parece que dio resultado. Hubo un testigo que identificó al asesino y lo detuvieron el 1 de junio de 1989. John Lees fue condenado a 5 cadenas perpetuas. Lo curioso es que cuando falleció en prisión, en 2008, a los 82 años, fue enterrado junto a su madre, a la que él mismo había matado. Esta noche abrimos los expedientes de parricidas. Gente que mató a su propia gente. Decíamos que a John Lees lo descubrieron después de muchos años gracias a un programa de televisión. Precisamente ahora vamos a recordar un caso que fue muy mediático. Un caso muy reciente. Un caso monstruoso. El expediente del monstruo de Amstetten. El expediente que abrimos hoy en nuestra hora negra podría ser el guión de una película de terror. Durante 24 años, la joven Elizabeth Fritzl vivió dentro de un zulo en su propio hogar. Su secuestrador no era alguien ajeno, no era un desconocido. Era su propio padre, Joseph Fritzl, conocido a raíz de esta historia como el monstruo de Amstetten, nombre del pueblo en el que se produjo esta macabra aventura. Joseph, electricista austriaco, una auténtica bestia, comenzó a abusar sexualmente de su hija cuando ésta era solo una niña de 11 años. Para dominarla, la encerró en el sótano, donde pasó 5 lustros maniatada y sedada. Allí, en aquella especie de siniestra prisión, dio a luz a 7 hijos, fruto de las violaciones constantes. Los niños vivían en el mismo calabozo que Joseph reforzó con una puerta de hormigón y paredes gruesas para no dejar pasar el sonido. El señor Fritzl siempre había sido muy trabajador. A menudo oíamos el ruido de la hormigonera. Creo que el señor Fritzl hacía él solo todo el trabajo de construcción. Nosotros pensábamos que estaba haciendo una habitación más para alquilarla o algo así. Pero todo se descubrió en abril de 2008, cuando uno de los hijos de la víctima tuvo que ser ingresado en el hospital. En su bolsillo llevaba una nota de su madre pidiendo auxilio. Así comienza el principio del fin de una vida de espanto, la vida del monstruo de Amstetten. Te recuerdo que a nuestro siguiente protagonista lo llamaban el monstruo de Amstetten. Y es que no fue para menos. Joseph Fritzl fue capaz de secuestrar y violar a su propia hija en un zulo en su propia casa durante 24 años.
terrible. Es terrible, y parece que aquí nos tropezamos con el perfil de un hombre que sufrió vejaciones en la infancia. Joseph Fried fue abandonado por su padre y, estando ya al cargo de su madre, sufrió numerosos abusos por parte de ella. La mujer lo insultaba, lo maltrataba físicamente de manera constante, y parece que eso fue gestando en él una violencia y una psicopatía que volcó años después en su propia familia. Pero lo curioso es que nadie se percató de nada, ni siquiera su esposa Rosemary. Todos creyeron que Elizabeth, la hija de la pareja, había huido de casa. Pero la realidad era mucho más espantosa. Desde 1984 hasta 2008, la muchacha vivió encerrada en un zulo oculto en la vivienda que nadie conocía y a donde solamente entraba Joseph. Allí, Elizabeth fue violada repetidas veces, y de esas relaciones nacieron varios hijos, varios niños. Unos habitaron en el propio zulo y otros fueron adoptados por el matrimonio. Joseph le hizo creer a Rosemary que eran nietos suyos que las autoridades habían rescatado de la secta a la que ahora pertenecía su hija. O sea, le contaba a su mujer que su hija estaba en una secta, que quedaba embarazada, que tenía un hijo, y él incorporaba a ese hijo al hogar, donde por otra parte, en la planta de abajo, en el zulo, estaba su hija. Increíble. ¿Cuándo pudo ser liberada Elizabeth de aquel infierno? Pues fue en el año 2008, cuando una de las nietas de Fried, una chica de 19 años que había vivido hasta entonces en el zulo, cayó enferma. Joseph, no sabemos por qué, en este caso se dejó llevar por un sentimiento paternal y la llevó al hospital. Pero la chica llevaba en un bolsillo una nota de su madre pidiendo ayuda. Las autoridades fueron alertadas por los médicos y acudieron rápidamente a la vivienda, descubriendo el zulo y descubriendo a sus prisioneros. Elizabeth, después de 24 años de secuestro, fue puesta en libertad. El juicio contra Joseph Fried se llevó a cabo en marzo de 2009 y el resultado fue cadena perpetua e internamiento psiquiátrico. Conocidos los detalles de esta espantosa historia, vamos a recordar la conversación que mantuvimos con el psiquiatra Luis Caballero, miembro de la Junta de la Sociedad Española de Psiquiatría, para intentar entender qué lleva a una persona a cometer una aberración de este tipo. Aclaremos en primer lugar que afortunadamente los psiquiatras, más allá también de saber explicar este tipo de casos tan extremos, no todo el que se acerca a una consulta de psiquiatría es un asesino o un sádico, ¿verdad? A ver, yo voy a decir de entrada lo contrario, es decir, por definición este tipo de pacientes, luego discutiremos si lo son, no se acerca a una consulta. La gente que se acerca a una consulta de psiquiatría se acerca porque tienen un cuadro depresivo, un cuadro de ansiedad, a veces una psicosis, una adicción, muchísimos diagnósticos diferentes que no tienen nada que ver ni con la agresividad ni con la delincuencia. Me preocupan en general más la agresividad y la delincuencia de la gente que no tiene diagnósticos psiquiátricos que de la gente que los tiene. Hecha esta aclaración, si me permite, entramos en el expediente de esta noche. Este tipo de tendencias, como las de este personaje, Joseph Fritzl, que limitan con el sadismo, que lo hicieron capaz de secuestrar, de violar a su propia hija, estas personas, claro, es la pregunta de siempre, ¿nacen o es el fruto del ambiente, de las circunstancias, de su infancia? Bueno, yo lo primero que diré es que no conozco el caso tan a fondo, no me he puesto a estudiarlo tan a fondo y no voy a hablar con autoridad, voy a hablar generalidades. Cuando una persona tiene una conducta con estas características, siempre hablamos de una interacción entre genética y ambiente. Es decir, parece que el ambiente de Joseph Fried había sido un ambiente muy adverso, también con una situación muy traumática con su propia madre, que también parece que no sé si lo llegó a violar, pero en todo caso parece que lo maltrató repetidamente. Pero hay mucha gente maltratada que no se comporta así, ¿no? Maltratada que luego no se comporta así cuando llegan adultos. Probablemente hay aspectos del temperamento de las personas que facilitan que una persona pues se comporte de esta manera, y luego tiene que haber algo ambiental. Y la mayor parte de los pacientes que tienen psicopatías pues explican por una interacción que no conocemos muy bien. Seguramente dentro de 50 o de 100 años todo esto se aclarará mucho más que ahora podemos hacer. Lo que ahora podemos constatar es la existencia de ese tipo de factores. Personas que nacen con rasgos de personalidad, gente muy impulsiva o gente muy desentendida del medio, muy egoísta, y luego ambientes muy adversos, y la suma de las dos cosas pues suele generar este tipo de personalidades y de conductas.
En el caso de nuestro protagonista de esta noche, Luis, vemos que es un hombre que sufrió vejaciones a manos de su madre, y eso parece que puede provocar, cuando la persona se convierte en adulto, dos diferentes senderos, ¿no? Tender a hacer con sus hijos lo mismo, o todo lo contrario, intentar protegerlos y que jamás le pase a un hijo algo parecido. ¿Cuáles serían las circunstancias mentales que deciden, en cierto modo, esa bifurcación de comportamientos? Bueno, una primera respuesta muy sencilla a esto es fácil de entender. Uno cuando sufre unas circunstancias de abuso, como parece que él sufrió, si es que esta es la causa, digo que no conozco el caso tan a fondo como para hablar, no estoy hablando como clínico aquí, sino simplemente pues pensando un poco en voz alta. Uno puede identificarse con el agresor y entonces reproducir estas conductas agresivas que ha vivido de pequeño, cuando se hace adulto, intentando como lidiar con el conflicto que lleva dentro, o puede hacer lo contrario, identificarse con la víctima o con la víctima que fue y convertirse en un protector. Muchas de las personas que han sufrido traumas y tal, pues digamos a veces superan o contribuyen a superar sus circunstancias el hecho de afiliarse o de pues con personas que han tenido ese tipo de problemas precisamente para evitar, esa es quizá la reacción más humana, ¿no? Es la de evitar que a otras personas le pasen lo que a uno le ha pasado, pero también es verdad que lo contrario existe. Doctor, desde su experiencia, una persona como Joseph, que mantiene secuestrado más de 20 años a su hija, que la viola constantemente, que llega a tener 7 hijos, ¿es posible una rehabilitación de un ser humano así? Bueno, vamos a ver, insisto, debería conocer el caso muy a fondo, no lo veo fácil, ¿eh? Desde luego me parece una cuestión muy difícil, es una persona que cuando fue detenido ya era muy mayor, era toda una vida la que le había funcionado así, parece que se le imputaban o al menos se sospechaba que también estaba implicado en otra serie de delitos, no solamente en esto, sino con terceras personas en otros sitios. Tiene todo el perfil de un psicópata, dicho esto con todas las reservas, pero tiene todo el perfil de un psicópata, de una persona fría, de una persona pues que tiene subordina los intereses y las necesidades de los demás completamente y piensa fundamentalmente en su propia satisfacción o actúa por su propia satisfacción, ¿no? Sin consideración ninguna del resto de los seres humanos. Hablemos de la hija, de la víctima. ¿Usted tiene la impresión de que una persona que pasa por un calvario de este tipo, me refiero a la chica, puede olvidar, puede superar, puede perdonar? Vamos a ver, todo eso puede pasar, sí. Yo no conozco el caso, he estado mirando hace un rato un poquito qué es lo que pasó. Parece que el gobierno austríaco protegió mucho a la familia, las llevó a un sitio relativamente aislado, porque luego hubo mucho revuelo mediático a su alrededor, mucha curiosidad y también todo eso, pues parece que cuidó bastante esto el gobierno y para que pusieron a su disposición a profesionales y aparentemente se produjo una recuperación bastante rápida, digo aparentemente de algunos de estos padres, porque no, de algunos de estos víctimas, porque lo eran todos, ¿no? Desde la madre hasta los hijos, ¿no? Eso es lo que le puedo decir. Desde luego es una situación traumática, digamos, de primer orden, no es algo banal. Doctor Caballero, gracias por atenderme, gracias y buenas noches. Buenas noches. Esta noche estamos recordando los expedientes de parricidas que hemos contado a lo largo de la temporada. Hasta ahora, solo hemos hablado de hombres. Pero la siguiente protagonista es una mujer popularmente conocida como la Viuda Negra. Un anuncio en el periódico local de Laporte, en el estado de Indiana, en Estados Unidos, despertó los impulsos más lascivos de varios vecinos del municipio. Belle Gannes, una mujer noruega afincada allí, explicaba en el texto sus intenciones de buscar un buen marido y de formar una familia. Pero había un requisito. Para demostrar su interés, los candidatos debían acudir a la cita con una importante cantidad de dinero. Tenían que pagarle entre $5,000 y $20,000. De manera extraña, cada uno de los pretendientes que ponía el pie en la casa de Belle Gannes desaparecía sin dejar ni rastro. Esta noche,
vamos a conocer la historia de la más famosa asesina en serie de todos los tiempos, Belle Gannes, la viuda negra. Una mujer que, según todos los indicios, mató a más de 40 personas, la mayoría hombres, para quedarse con su dinero. Casada en 2 ocasiones, a uno de sus maridos lo envenenó con estricnina. Le provocó un infarto. Al otro, lo mató rompiéndole el cráneo a golpes. Y como muestran todas las evidencias, dejó morir a sus propios hijos en un incendio provocado por ella misma el 27 de abril de 1908. Cuando las autoridades excavaron en las inmediaciones de su granja, salieron a la luz los cadáveres que fue sembrando a lo largo de su espantosa existencia. Un día, Belle Gannes desapareció. Las autoridades la dieron por muerta, mientras que otros investigadores estaban convencidos de que continuó sus andanzas con otra identidad en otros lugares del planeta. La viuda negra, Belle Gannes, una mujer que mataba a sus maridos y a sus parejas siempre con un objetivo en mente: conseguir dinero. José Manuel, ¿cuál fue su primer asesinato? Fue el de su primer marido, Max Sorenson, con el que, además de casarse en 1884, había adoptado 3 hijos. Belle le pidió a su esposo que se sacara un seguro de vida para que ella y sus hijos estuvieran cubiertos en caso de que algo le ocurriera. Fue firmar la póliza y Matt falleció de un ataque al corazón al poco tiempo. Ella lo había envenenado con estricnina, pero nadie lo supo y se embolsó $8.000. Pero con su segundo marido, Peter Gannes, con el que se casó en 1902, pasó exactamente lo mismo. A él también le pidió que se sacara una póliza y después lo asesinó fracturándole el cráneo, tirándole en la cabeza una trituradora de carne. Lo siniestro es que este segundo asesinato fue contemplado por una de sus hijas, Jenny, a la que mató y enterró para que no contara lo que había visto. Oye, después de estos asesinatos de sus maridos, la señora Gannes seguía buscando pareja. No solamente siguió buscando pareja, sino que llegó a poner un anuncio en el periódico en el que decía que quería formar una familia junto a un buen hombre, pero que para que el candidato demostrara su interés debía llevar encima, en esa primera cita, entre $5.000 y $20.000. De esa manera, nuestra protagonista fue matando a uno tras otro y quedándose con el dinero que llevaban encima. Ya en abril de 1908, viéndose acosada por las sospechas de las autoridades, fingió su propia muerte incendiando la vivienda e incendiando también dentro de ella a sus 2 hijos. Al parecer, Belle mató y decapitó a una mujer para que los agentes pensaran que era ella, aunque el cuerpo era muy diferente al suyo. Cuando se excavó en torno a la vivienda, aparecieron los cuerpos de aquellos hombres a los que Belle Gannes había matado a lo largo de los últimos años. Por tanto, no se sabe qué fue de la asesina después de su presunta huida. No, pero hay algo curioso. En 1931, alguien creyó identificarla en una mujer llamada Esther, que había asesinado a su marido envenenándolo para quedarse con su dinero. Pero aquella anciana falleció un poquito antes del juicio, por lo que nunca se pudo verificar si se trataba de la propia Belle. Lo que está claro es que si realmente la mujer logró huir, siguió con sus andanzas en otros lugares del país. La viuda negra usó el veneno para matar a algunas de sus víctimas. Sobre esta sustancia letal existen muchos detalles que no conocemos. Por eso, en su día, recurrimos a un experto, a un médico forense. Vamos a recordar aquella conversación que mantuvimos con el doctor José Manuel Burgos. Doctor, esta noche estamos oyendo términos que nos resultan, en fin, conocidos. La estricnina nos suena, el arsénico nos suena, pero apenas conocemos detalles sobre la manera de conseguirlos y los efectos que se producen en el ser humano. Si le parece, podríamos empezar por la estricnina. ¿Qué es exactamente esta sustancia? Bueno, es un alcaloide de plantas naturales, es un producto natural. Se obtiene de determinadas plantas exóticas y es fácil de conseguir porque
se encuentra habitualmente en el mercado. Es decir, en estos años, principios de 1900, pues supongo que habría boticas o, en fin, lo que hoy conocemos como farmacias. ¿Ir a pedir estricnina era normal porque resolvía problemas menores o porque se utilizaba para, no sé, animales, alguna cosa de estas? Se usaba tanto para mucho en lo que eran las fórmulas magistrales de los dermatólogos, de los profesionales médicos de aquella época, para determinado tipo de cuadros. Y el uso fundamental era en cebos, para matar ratas, y sobre todo un país muy típico que lo ha usado el Reino Unido, para matar zorros. No, curioso. ¿Y el ser humano para qué utilizaba la estricnina? ¿Qué poder curativo tiene o tenía la estricnina? Tenía muy poco, determinado tipo de cuadros dermatológicos, hipersensibilidad de la piel, y se fue abandonando poco a poco porque la verdad es que surgieron productos con mejor calidad, mayor seguridad y menos efectos secundarios. Doctor, ¿hace falta una dosis muy alta o un uso muy prolongado para acabar con la vida de una persona? No, que va. Y sobre todo con la estricnina. Bueno, en medicina legal los forenses tenemos un adagio, no sé si alguno habrá oído. ¿Qué diferencia hay entre veneno, tóxico, fármaco y alimento? La dosis. Amigo. Una cosa puede ser un alimento y si vamos puede ser tóxico, puede ser medicamento y puede ser veneno. Bueno, de hecho, no sé si usted conoce, supongo que sí, las ostras dicen que tiene algún tipo de algo, que no sabría cómo definirlo, que las primeras ostras que uno come en su vida suelen sentar mal, no porque la ostra esté mal, sino porque tiene un componente que hasta que el organismo no se adapta a él, parece que nos sientan mal. Oye, una pregunta, si a alguien se le proporciona una cantidad, en fin, excesiva de estricnina, ¿qué efectos se producen en el organismo? La estricnina hace como un cuadro tetánico, es decir, un cuadro de convulsiones generalizadas. Primero empieza por ansiedad, inquietud, el individuo empieza a tener un poco de dificultad respiratoria. Luego viene una cosa que es muy típica de él, que es la hipersensibilidad exagerada a los estímulos, al ruido, al sonido, y entonces empieza con crisis convulsiva y con contracciones musculares generalizadas a todo el organismo, y al final pues suele fallecer evidentemente por contractura de la musculatura respiratoria, suele morir por insuficiencia respiratoria. O sea, se contraen los músculos al punto que no se puede respirar. No, lo que pasa es que una muerte dura, porque el individuo es consciente. Madre mía. Déjeme que cambiemos de sustancia, el arsénico. Bueno. Este nos resulta muy familiar, ha sido muy cinematográfico, ¿verdad? Es un veneno clásico. ¿Cómo se puede definir el arsénico? Como diríamos, el pope de los venenos. Era el veneno oficial de Roma. Veneno oficial. ¿Ha tenido en algún momento alguna naturaleza curativa? Es decir, ¿servía para resolver alguna patología? Sí, el arsénico se ha usado mucho. Se ha usado mucho en fines medicamentosos, en cremas depilatorias. Las vidrieras de nuestras catedrales, muchas de ellas tienen arsénico en su composición. Ha sido de los minerales más usados y de los que se sigue usando, evidentemente. Y volvemos a esta frase de ustedes los médicos forenses, que depende de la dosis, ¿no? De la dosis. De la dosis. El arsénico es el dios de los venenos, se lo he dicho. Desde curar, en la agua que bebemos nosotros tenemos, si miramos un envase, tiene arsénico. Pero evidentemente, en unas concentraciones despreciables. Claro. ¿Es fácil conseguir arsénico todavía hoy? Sí. Sí, porque su uso está muy variado, como le he dicho, en ámbito industrial, de cremas, depilaciones, en papeles matamoscas. Bueno, cada vez que encendemos un cigarrillo, es uno de los tóxicos de los cigarrillos. Coño. Oiga, ¿y el arsénico es más peligroso que la estricnina? Sí, porque pasa más desapercibido. El arsénico tiene las características del mejor veneno. Las características del veneno es que con poca cantidad es muy tóxico. Es fácil de conseguir. En cualquier droguería inclusive se puede encontrar. No tiene ni olor, ni color, ni sabor. Si lo ponemos en un recipiente, a primera vista, que es el problema que se han dado mucho en niños, en intoxicaciones, tiene un aspecto semejante a la harina, al azúcar. Y después, la intoxicación es como si tuviéramos un cuadro diarreico agudo, una gastroenteritis. Y supongo que si la dosis es muy alta te puede conducir a la muerte, ¿no? Sí, el arsénico mata. Mata. ¿Y cuáles son los efectos? Como la muerte, me decía antes que en el caso de la estricnina al final es la tensión muscular la que te impide respirar. En el caso del arsénico, ¿cuál sería? Un fallo multiorgánico. El arsénico va destrozando poco a poco todo el aparato y sistema del organismo. Empieza por un cuadro diarreico, con lo cual te vas deshidratando y perdiendo iones y electrolitos, al mismo tiempo va afectando al hígado.
hace una afectación neurológica, cardíaca, dando arritmias cardíacas, da un cuadro de encefalopatía, acaba con alteración hepática otra vez, fallo renal y fallecimiento del individuo. Oye, en la práctica profesional de un médico forense todavía se encuentran restos de estricnina en el cuerpo de alguien o de arsénico. No, la verdad es que no. Y los laboratorios están tremendamente preparados, lo hacen de rutinario, ¿eh? El laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología lo hace de rutina. Y no, por suerte no. No hace mucho tiempo, creo no equivocarme, el caso de Melilla, de la madre con la familia. Eso es, la señora esta de Melilla mataba con venenos, ¿verdad? Mataba con arsénico. Con arsénico. ¿Usted está contento con su profesión? Sí. ¿Sí? ¿Es usted feliz? Intento hacerlo todos los días. Ya. Mi profesión diríamos que es de las que llaman de las disciplinas sociales de la medicina. Intentamos asesorar a los jueces. ¿Usted sigue haciendo autopsias y estas cosas? Sí. ¿Y Estoy más especializado en temas de drogas, tóxicos y demás, pero sí tengo que hacer autopsia porque me toca, es mi obligación. Y si por razones de horario le pilla en mitad al desayuno, usted desayuna con normalidad? Procuro desayunar antes o después. Ya. La autopsia nosotros tenemos un horario para hacerla. Ya que hay hombres y mujeres guapos en el mundo, pero por dentro somos un poco regulares, ¿no? Por dentro a lo mejor, no sé si es hora de soltar una pequeña ordinariedad. Atrévase. No sé si me lo permiten. Atrévase. Si ha estado alguna matanza de un cerdo usted, el orden de los órganos y el olor es el mismo. Nos diferenciamos poco. ¿Usted está enamorado? Sí. Yo creo que es el motor de la vida, ¿no? Y cuando mira a su pareja o mira a una mujer, la mira solo por fuera, no se la imagina por dentro, ¿no? No, a nadie, pero es que no miro a nadie de los que... Los forenses aprendemos a estudiarnos el trabajo que tenemos entre las manos muchas veces, sobre todo en los cadáveres. Si no, sería imposible vivir. Afortunadamente están ahí, existen, y esta actividad profesional existe. ¿Cuánto ha avanzado la medicina a partir de la medicina forense, además? Hombre, por suerte, y lo que pretendemos es que se nos siga ayudando un poco para que siga avanzando. Doctor, un placer tenerle. Gracias por contestar a todas las preguntas y aclararnos un poquito más sobre la estricnina y el arsénico. Y ojo con lo que usted bebe y con quién lo bebe, ¿eh? Exacto. Gracias y buenas noches. Igualmente, buenas noches. Antes de acabar, vamos con el siguiente caso. Vamos a recordar el siguiente caso. El protagonista pasó de víctima a verdugo. Él es Sean Sellers. En ocasiones, las cosas se complican cuando a una mente desquiciada por el entorno familiar se le añaden los condimentos del satanismo y las drogas. Sean Sellers nació el 18 de mayo de 1969 en California y ya en su infancia sufrió el azote de una familia desestructurada y violenta. Quizá por ello, a los 16 años, se había convertido en un cruel asesino que aseguraba oír voces en su cabeza que lo empujaban a matar. Poco después, y siendo aún menor de edad, un juez lo procesó como si se tratase de un adulto y fue condenado a muerte. 13 años después, a medianoche, moría por inyección letal. Eran las 12:17 de la noche de un 5 de febrero de 1999. José Manuel Sean Sellers, un joven que de ser víctima de una familia desestructurada, se convirtió en verdugo de sus propios padres, ¿verdad?
Pues sí, hay que tener en cuenta que a su padre casi ni lo conoció y su madre era una adolescente cuya vida dejaba mucho que desear y que se marchó con un camionero llevándose con él a Somme. Pero la mujer apenas prestaba atención a su hijo y él creció con un carácter introvertido, sin tener amigos. Por eso, de la noche a la mañana empezó a mostrar rasgos de violencia, a tomar drogas y a sentir atracción por el satanismo. En la madrugada del 4 de marzo de 1986, Sean asesinó sin piedad a su madre y a su padrastro. ¿Cómo ocurrió? Pues Sean Sellers entró en el cuarto de matrimonio aquella noche con una pistola del calibre 44 en la mano, un arma que precisamente le había robado a su padrastro, y fue a él al que disparó primero en plena cabeza, por lo que falleció al instante. Cuando la madre se incorporó, asustada por la detonación, su hijo le disparó un par de veces hasta matarla. Después del asesinato, se las apañó para fingir que había sido un crimen fruto de un robo, aunque el inspector que llevaba el caso logró descubrir la verdad y Sean fue detenido el 6 de marzo de 1986. A pesar de que tenía solamente 17 años, fue condenado a muerte. El 5 de febrero de 1999, 13 años después, se ejecutó esa condena. Una inyección letal mató a Sean Sellers cuando tenía 29 años. Sus palabras antes de morir fueron: toda la gente que me odia ahora y que está aquí esperando para verme morir, no se va a sentir diferente cuando se levante por la mañana. Para intentar meternos en la compleja mente de Sellers, en su día recurrimos a un profesional de la psiquiatría, a José Miguel Gaona, psicólogo y psiquiatra forense. Vamos a recordar aquella conversación. Doctor, ¿qué explicación psiquiátrica podemos encontrar para entender que un día cualquiera, un chico de entre 14 y 17 años, asesinara a un empleado de supermercado y a sus padres? Bueno, este chico de 17 años muy probablemente tenía, obviamente, algún trastorno de personalidad, ¿no? El caso de Sean Sellers realmente es un caso complicado. He estado revisando montones de informes acerca de este chico y particularmente parece que presentaba un tipo disociativo, un desorden, un trastorno disociativo de identidad, ¿no? Lo que vulgarmente o coloquialmente siempre se ha llamado doble personalidad. Este chico estaba muy afectado, rotaba toda su conducta, sus intereses en torno a lecturas, con contenidos satánicos, pero no solamente en una cosa, sino muchísimas, participando en rituales, etcétera. Lo más probable es que fuese, como vulgarmente se dice, el hambre con las ganas de comer, es decir, no solamente los contenidos satánicos ayudaron a trastornarle, sino que él también tuviese algún tipo de trastorno previo. El hecho de que dijera que escuchaba voces en su cabeza, ¿esto se asocia a alguna enfermedad psiquiátrica? Sin lugar a dudas, de tipo psicótico. La verdad que los psiquiatras no se pusieron totalmente de acuerdo acerca de lo que le sucedía. En ocasiones oía voces que al parecer le ordenaban hacer cosas terribles. En otras ocasiones presentaba más bien lo que es un trastorno disociativo de identidad, pero muchas veces este tipo de problemas, y además en psiquiatría se pueden realizar diagnósticos múltiples. No es extraño que alguien pueda tener un trastorno disociativo, que además pueda tener algún tipo de problema psicótico como esquizofrenia, etcétera, etcétera. Lo cierto es que aparentemente no estuvo en tratamiento por psicosis y sin embargo fue mejorando. Puede haber sido una mejoría espontánea, no es menos cierto, ¿no? Doctor, la decisión del juez de juzgarle como a un adulto, a usted como médico, como psiquiatra forense, ¿le parece razonable? A ver, realmente no es razonable, pero por dos motivos. No solamente el tema de la edad tan baja, tan reducida, de hecho era menor de edad, ¿no?, cuando ocurrieron estos hechos, sino además el tema psiquiátrico, ¿no?
La cuestión es, siempre hay que establecer dos parámetros, dos vectores, cuando intentamos saber qué ha sucedido en un trastorno, en una situación como esta. Y es si las capacidades cognitivas del conocimiento se encontraban conservadas, es decir, el chico sabía lo que hacía. Y en segundo lugar, si era libre para escoger. En muchas ocasiones, y más aún cuando hay este tipo de trastornos, la persona no tiene esas capacidades realmente conservadas, ¿no? Y como no están conservadas, evidentemente la persona no es totalmente responsable de lo que ha hecho. Entonces yo creo que aquí hay dos factores por los que ciertamente la pena que recibió desde el punto de vista penal me parece excesiva, me parece brutal. Estoy hablando con José Miguel Gaona, psicólogo, psiquiatra forense. Estamos hablando de ese análisis clínico, profesional, médico sobre el personaje de esta noche. Doctor, un trastorno disociativo asociado a una psicosis, a esquizofrenia, este tipo de problemas mentales o esta especie de menage de problemas mentales, ¿tienen solución? ¿Conllevan un tratamiento de por vida? En principio, dependiendo de qué tipo, muchos sí necesitan tratamiento, por lo menos de una manera intensa, sobre todo cuando es en la adolescencia, en la madurez temprana. Necesitan la toma de antipsicóticos hasta que ceden estos brotes muchas veces y finalmente, en ocasiones, de hecho es bastante frecuente, que pueden hacer vida totalmente normal. Hay muchos psicóticos que toman su medicación, estoy convencido que ni sus compañeros de trabajo saben que se encuentran bajo tratamiento, es decir, pueden hacer una vida perfectamente normal. En el caso de Sean Sellers hubo otro problema también, y es que se presentaron aparentemente las pruebas de enfermedad mental un tanto tarde. Y yo creo que también hubo otra baza que jugó en contra suyo. Y esto me atrevería a decir que es contradictorio, ¿no? Y es que él, como se ha hablado, abrazó el cristianismo, abandonó estas demás actitudes satánicas, aparentemente se convirtió en un preso modelo, ¿no? Y claro, a la hora de presentar este nuevo chico, no se le veía tan, si me permite la expresión, tan loco como aparentemente sus abogados le habían aconsejado. Por lo tanto, contradictoriamente, esta especie de mejoría, esta especie de abrazar en un momento dado la religión, de empezar a comportarse normal, me da la impresión que en algún momento dado de todo este proceso legal, paradójicamente jugó en su contra. Y ahora la pregunta probablemente más complicada, José Miguel, porque he oído y he tenido la oportunidad de contactar con profesionales y no encuentro unanimidad en esto. Es decir, ¿hasta qué punto la infancia que tuvo este chico, cargada de violencia, de desatención, de desamor por parte de la madre, de un padrastro violento, hasta qué punto ese caldo de cultivo pudo condicionar un comportamiento tan violento y tan asesino como el que tuvo Sean? Yo creo que en este tipo de casos tiene que haber una combinación externa de factores ambientales como los que acaba de mencionar, seguido además de algún tipo de factor de tipo neurológico. Es decir, esto es como quien puede aprender a tocar un instrumento musical, le puede favorecer que tenga una estructura neurológica, cerebral, para más señas, que ayude en el aprendizaje del instrumento. Y otros, por el contrario, no nacen con ese don, y por lo tanto, por mucho que intenten tocar el violín, luego acabarán tocando más o menos bien, pero quizá no sean unos virtuosos, ¿no? No todo el mundo que tiene una infancia con un padrastro violento o con una madre que desatiende, que entre paréntesis, cada vez más se está hablando en psiquiatría de madres psicópatas. Lo que pasa es que tienen otro tipo de conducta distinta. En muchas ocasiones se habla de los hombres psicópatas, pero de que también las hay. No todas las personas que han sufrido este tipo de infancia necesariamente se convierten en asesinos. Evidentemente sí que va a producir desarreglos de personalidad, porque los padres son nuestro punto de referencia, ¿no? Y más aún cuando no ha habido empatía, justamente estos lóbulos frontales donde se desarrolla todo lo que son estas neuronas espejo de las que tantas veces hemos hablado, se desarrolla esta empatía, pues aparentemente quedan atrofiados. Y esta atrofia hace que la persona no pueda tener empatía y reaccione de una manera mucho más fría, favoreciendo a su vez este tipo de conductas. Profesor, gracias por acercarse a los micrófonos de la noche, gracias por atenderme. A vosotros, un placer, buenas noches.
José Manuel, te espero la próxima semana para seguir recordando los principales expedientes de la Crónica Negra de esta temporada. Confío que no pases mucho calor. Muy bien, estupendo. Gracias, buenas noches.